Hay hombres que construyen imperios con ambición y astucia, y hay hombres que construyen legados con harina, agua y fe. Efraín Salgado pertenecía al segundo grupo. A sus 39 años, trabajaba en las sombras de la noche mientras el mundo dormía, amasando pan con manos cansadas y un corazón que se negaba a rendirse. Enero de 2025 lo encontró con los bolsillos vacíos, las cuentas sin pagar y el miedo susurrando que todo estaba perdido. Lo que Efraín no sabía era que Dios estaba a punto de mostrarle que las manos vacías son exactamente el lugar donde Él hace sus milagros más grandes. Esta no es una historia de suerte ni de oportunidades casuales. Es la historia de cómo Dios multiplica lo poco cuando lo entregamos con fe, cómo transforma el pan compartido en abundancia desbordante y cómo un panadero nocturno que nunca se sintió suficiente se convirtió en referencia nacional. Prepárate para descubrir que cuando das lo que no tienes, Dios te devuelve lo que nunca imaginaste. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Esta historia tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre la provisión, la generosidad y cómo Dios obra cuando soltamos lo poco que tenemos. Dale clic a suscribirse ahora mismo, porque testimonios como este pueden ser exactamente el mensaje que tu corazón necesita hoy. Y mientras lo haces, escríbeme en los comentarios: ¿de qué país me estás viendo? Y respóndeme esto: ¿alguna vez has dado algo que necesitabas, confiando en que Dios proveería? Cuéntame tu testimonio. Quiero conocer tu historia. Efraín Salgado tiene 39 años y vive en una zona semiurbana de las afueras de Puebla, México, donde las casas modestas se mezclan con pequeños comercios y calles de tierra que se vuelven lodo cuando llueve. Es un hombre de complexión robusta, con manos grandes y fuertes marcadas por años de amasar masa, brazos musculosos de cargar sacos de harina y espalda ancha de trabajar largas jornadas nocturnas. Su rostro está marcado por arrugas prematuras alrededor de los ojos, producto de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Tiene cabello negro que comienza a mostrar canas en las sienes y una barba corta que siempre lleva porque no tiene tiempo de afeitarse cada día. Sus ojos, café oscuro, tienen una expresión perpetua de cansancio, pero también de determinación inquebrantable. Efraín trabaja como panadero nocturno en una pequeña panadería de barrio llamada San José, que lleva el nombre del santo patrón de los trabajadores. La panadería abastece mercados locales y tiendas pequeñas del área. Su jornada comienza a las 10 de la noche y termina antes del amanecer, cuando el sol apenas empieza a pintar el cielo de naranja. Viste siempre con pantalón blanco de panadero manchado de harina, que nunca sale completamente, camiseta de algodón debajo de un delantal largo y una gorra blanca que mantiene el cabello lejos de la masa. Sus botas de trabajo están gastadas pero limpias, porque Efraín tiene estándares sobre su oficio aunque no tenga dinero. Está casado con Lucía, una mujer de 36 años, que antes trabajaba como empleada doméstica, pero tuvo que dejar el trabajo para cuidar a su padre enfermo de diabetes avanzada. No tienen hijos propios, algo que los entristece, pero que han aceptado como voluntad de Dios. Viven en una casa pequeña de 2 habitaciones que rentan en una vecindad donde todos se conocen. Efraín aprendió el oficio de panadero de su abuelo, quien tenía una panadería pequeña en su pueblo natal. Desde niño, Efraín se fascinó con la magia de mezclar ingredientes simples, harina, agua, levadura, sal, y transformarlos en algo que alimentaba cuerpos y almas. Para él, hacer pan nunca fue solo un trabajo, era casi un acto sagrado, una forma de servir a su comunidad. Su fe es sencilla pero profunda. Creció yendo a misa cada domingo con su familia, aprendió a orar el rosario de niño, y aunque ahora sus horarios de trabajo le impiden asistir a misa regularmente, mantiene una vida de oración privada. Antes de salir a trabajar cada noche, se arrodilla brevemente frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón en su sala y hace siempre la misma oración: Dios, aquí está lo poco que tengo. Haz tú lo que yo no puedo. Efraín nunca tuvo mucho en términos materiales, pero tampoco pasó hambre severa. Su vida era de clase trabajadora modesta, lo suficiente para comer, pagar renta,
cubrir servicios básicos. No había lujos, pero había dignidad. Sin embargo, en los últimos meses de 2024, esa estabilidad frágil comenzó a derrumbarse. El precio de los insumos básicos de panadería subió drásticamente. La harina, que era el ingrediente fundamental, aumentó casi 40% en cuestión de meses. La manteca, la levadura, el azúcar, todo subió. El dueño de la panadería, don Ramiro, era un hombre bueno, pero también tenía sus propias presiones financieras. No podía aumentar los salarios para compensar la inflación. Peor aún, don Ramiro tuvo que recortar las horas extras que antes ofrecía. Efraín solía trabajar turnos extendidos 3 veces por semana, lo que le daba un ingreso adicional crucial. Esas horas desaparecieron cuando los pedidos disminuyeron, porque los clientes también luchaban con precios más altos. Efraín vio su ingreso mensual reducirse en casi 30%. Como si eso no fuera suficiente, Lucía tuvo que dejar su trabajo. Su padre, don Miguel, sufrió complicaciones graves de diabetes que lo dejaron parcialmente paralizado y necesitado de cuidado constante. No podían pagar a alguien para cuidarlo, y el sistema de salud público estaba tan saturado que las citas demoraban meses. Lucía no tuvo opción más que renunciar a su empleo y convertirse en cuidadora de tiempo completo. Eso significó perder el segundo ingreso que hacía posible que la familia sobreviviera. De repente, Efraín era el único sostén económico para 3 personas: él, Lucía y don Miguel. Los medicamentos de don Miguel eran caros. Las pañales para adultos que necesitaba eran caros. La comida especial que requería su condición era cara. Todo era más caro de lo que el salario reducido de Efraín podía cubrir. Cada semana se convirtió en un ejercicio angustiante de decisiones imposibles: pagar la luz o comprar medicinas completas, pagar la renta completa o comprar suficiente comida. Efraín desarrolló un sistema de rotación, pagando cada factura parcialmente y esperando que los acreedores tuvieran paciencia antes de cortar servicios. Las noches en la panadería se volvieron más pesadas. Mientras amasaba pan en silencio, la mente de Efraín no paraba de dar vueltas calculando números que nunca cuadraban. Pensaba en las facturas que vencían la próxima semana, en el tanque de gas que estaba casi vacío, en la renta que se atrasaba cada vez más. El peso de la responsabilidad lo aplastaba. Efraín evitaba hablar de dinero en casa porque no quería cargar a Lucía con más preocupación. Ella ya tenía suficiente lidiando con su padre enfermo, viendo cómo el hombre que una vez fue fuerte y trabajador, ahora apenas podía moverse. Así que Efraín cargaba el peso financiero en silencio, con una sonrisa forzada cuando llegaba a casa y un nudo constante en el estómago. Las comidas en casa se volvieron más simples: frijoles, arroz, tortillas. La carne era un lujo reservado para don Miguel, que necesitaba proteína por su condición. Efraín y Lucía comían lo mínimo, diciéndose mutuamente que no tenían hambre, cuando en realidad estaban sacrificándose el uno por el otro. Enero de 2025 llegó sin celebraciones, sin promesas de año nuevo, sin la esperanza renovada que otros sentían. Para Efraín, llegó solo con más facturas, con el frío invernal de Puebla que hacía las noches más duras, y con un silencio pesado que llenaba su casa, cuando no había palabras para expresar la desesperación compartida. Era el 8 de enero, un miércoles, cuando Efraín recibió 3 golpes financieros en un solo día. Primero, llegó una notificación de desconexión de luz. Tenían 5 días para pagar todo lo atrasado o cortarían el servicio. Segundo, el dueño de la casa donde rentaban les recordó que llevaban 2 meses de retraso y necesitaba al menos uno completo inmediatamente. Tercero, la farmacia donde compraban las medicinas de don Miguel a crédito les dijo que no podían extender más crédito hasta que pagaran al menos la mitad de lo adeudado. Efraín leyó cada notificación sentado en la mesa de su cocina pequeña, con las manos temblando ligeramente. Hizo cálculos mentales rápidos. Necesitaba al menos 8,000 pesos solo para evitar desastres inmediatos. Tenía en su bolsillo menos de 1,000 pesos que debían durar hasta el próximo pago, que estaba a 10 días de distancia. Era matemáticamente imposible. Esa noche, antes de ir al trabajo,
Efraín se sentó más tiempo del habitual frente a la imagen del Sagrado Corazón. No dijo su oración habitual. En cambio, simplemente se quedó en silencio, mirando la imagen, sintiendo el peso de su impotencia total. «No sé qué hacer», susurró finalmente. «Ya no sé qué más hacer». El turno esa noche fue particularmente difícil. La panadería estaba fría porque don Ramiro había reducido la calefacción para ahorrar en gas. Efraín trabajaba con las manos entumecidas, amasando mecánicamente, horneando por pura memoria muscular porque su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Lucía acostándose con preocupación, en don Miguel que necesitaba medicinas que no podían comprar, en la oscuridad que vendría cuando cortaran la luz. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la ciudad estaba en su punto más silencioso, Efraín tuvo un momento de quiebre. Estaba solo en la panadería porque los otros 2 panaderos ya habían terminado sus turnos. Se detuvo en medio de dar forma a una hogaza de pan y simplemente se quedó mirando sus manos cubiertas de masa. «Estas manos están vacías», pensó. «No importa cuánto trabaje, no importa cuánto me esfuerce, siempre están vacías». Sintió lágrimas querer salir, pero las contuvo porque los hombres como Efraín habían aprendido desde niños que llorar era debilidad, pero por dentro se estaba quebrando. En ese momento de oscuridad total, recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás, cuando Efraín era apenas un adolescente aprendiendo el oficio. «Mijo, el pan se hace con las manos, pero el verdadero pan viene de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Cuando sientas que tus manos están vacías, recuerda que las manos vacías son las que Dios puede llenar». Efraín no había pensado en esas palabras en años, pero ahora regresaban con fuerza. Se limpió las manos en su delantal y se arrodilló allí mismo, en el piso de cemento de la panadería, rodeado del olor a pan horneado y levadura. «Dios», oró en voz baja, «mis manos están vacías. No tengo nada que dar, nada que ofrecer, pero te las entrego de todas formas. Haz tú lo que yo no puedo». No hubo respuesta audible, no hubo señal milagrosa, solo el silencio de la madrugada y el calor residual de los hornos. Pero Efraín sintió algo pequeño moverse en su pecho, una paz inexplicable, como si alguien invisible hubiera puesto una mano en su hombro diciéndole que respirara, que todo estaría bien. Al finalizar el turno esa madrugada, alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse, ocurrió algo inesperado. Don Ramiro llegó temprano a la panadería, lo cual era raro porque normalmente aparecía después de las 7. Venía con expresión preocupada. «Efraín», dijo don Ramiro, «hubo un error con el pedido grande para el Hotel Colonial. Hicieron el pedido para mañana, pero nuestro sistema lo registró para hoy. Preparaste el doble de pan que necesitamos. Tenemos decenas de hogazas, bolillos y conchas que no se venderán frescas mañana». Efraín sintió pánico inmediato. ¿Había sido su error? ¿Lo despedirían? Don Ramiro vio su expresión y levantó una mano. «No fue tu culpa, fue error del sistema. Pero ahora tenemos un problema. Este pan no se puede vender mañana y tirarlo sería un desperdicio terrible. Llévate lo que quieras para tu casa. El resto lo donaremos». Efraín miró las bandejas llenas de pan todavía tibio. Había fácilmente suficiente pan para alimentar a una familia durante una semana. «Gracias, don Ramiro», dijo con gratitud genuina. «Mi esposa y mi suegro lo apreciarán mucho». Llenó 2 bolsas grandes con diferentes tipos de pan y salió de la panadería cuando el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Caminó hacia su casa por las calles todavía vacías de esa zona de Puebla. El aire fresco de la mañana le hacía bien después de horas respirando calor de hornos, pero cuando pasó frente a un terreno baldío cerca de un puente vehicular, se detuvo en seco. Había visto ese lugar cientos de veces antes, pero siempre de noche cuando iba al trabajo. Ahora, en la luz del amanecer, vio algo que le partió el corazón, un refugio improvisado donde varias familias habían armado carpas de plástico y cartón. Contó rápidamente. Al menos 10 personas, incluidos niños pequeños, dormían en el suelo cubiertas con mantas viejas y raídas. Efraín conocía la pobreza. Vivía al borde de ella él mismo. Pero esto era diferente.
Estas personas no tenían ni siquiera un techo básico, ni paredes, ni puertas que cerrar. Dormían a la intemperie en pleno enero, cuando las madrugadas de Puebla podían bajar a temperaturas cercanas al punto de congelación. Miró las 2 bolsas de pan en sus manos. Pensó en su propia casa donde apenas había comida. Pensó en Lucía y don Miguel, que también necesitaban comer. Pensó en las facturas impagas y los pesos contados. Todas las razones lógicas le gritaban que se fuera a casa con todo el pan que pudiera cargar. Pero entonces escuchó esa voz interior, la misma que había sentido horas antes cuando oró en la panadería. Manos vacías yo las lleno. Efraín cerró los ojos por un momento, respiró profundo y tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Se acercó al refugio improvisado. Una mujer mayor estaba despertando, envuelta en un suéter grueso raído. Lo miró con recelo, ese tipo de mirada que desarrollan las personas sin hogar que han aprendido a desconfiar. «Buenos días», dijo Efraín con voz suave. «Trabajo en una panadería. Tenemos pan que sobró. ¿Puedo compartirlo con ustedes?» La desconfianza en los ojos de la mujer se transformó en incredulidad, luego en lágrimas. «¿De verdad?», susurró. Efraín asintió y comenzó a sacar pan de las bolsas. Otras personas comenzaron a despertar, niños con rostros sucios pero esperanzados. Efraín repartió más de la mitad de lo que llevaba, guardando solo lo suficiente para un par de días en su casa. «Dios lo bendiga», dijo un hombre mayor con voz quebrada, sosteniendo una hogaza de pan todavía tibia como si fuera oro. «No sabe lo que esto significa». Efraín solo asintió, con un nudo en la garganta, y se fue antes de que sus propias lágrimas comenzaran a caer. Esa decisión de compartir el pan marcó algo en el espíritu de Efraín. Durante los días siguientes, cada vez que había pan sobrante en la panadería, lo cual sucedía ocasionalmente por pedidos cancelados o errores de cálculo, don Ramiro le permitía llevarlo. Y cada vez, Efraín pasaba por el refugio improvisado y compartía lo que podía. No lo anunciaba a nadie. No tomaba fotos para redes sociales. No esperaba reconocimiento ni gratitud. Simplemente entregaba el pan silenciosamente, a veces dejándolo cerca de las carpas cuando todos todavía dormían para no despertar a nadie. Era su secreto entre él y Dios, un acto de fe que desafiaba su propia escasez. Lucía notó que Efraín traía menos pan a casa de lo esperado algunas veces, pero no preguntó. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que si hacía algo, tenía sus razones. Confiaba en él implícitamente. Lo extraño fue que, paradójicamente, mientras Efraín daba del poco pan que tenía, su propia despensa nunca quedó completamente vacía. Siempre había suficiente, apenas suficiente, pero suficiente. Era como si los panes se multiplicaran de formas que no podía explicar lógicamente. Y luego comenzaron a suceder cosas inesperadas en la panadería. Una semana después de que Efraín comenzara a compartir pan con el refugio, don Ramiro recibió una llamada de un pequeño restaurante familiar que quería hacer un pedido fijo semanal de bolillos y teleras. Era un contrato pequeño pero constante. Días después, llegó otro pedido similar de una cafetería nueva que estaba abriendo. Luego una tienda de abarrotes, que antes compraba pan de otra panadería, decidió cambiar a San José porque, según dijeron, la calidad había mejorado notablemente. Don Ramiro estaba confundido porque no habían cambiado nada en su proceso de producción. Con el aumento de pedidos, don Ramiro pudo restaurar algunas de las horas extras que había eliminado. Efraín comenzó a trabajar turnos extendidos de nuevo 3 veces por semana, lo que significaba más ingresos. No era mucho, pero era suficiente para comenzar a ponerse al día con las facturas atrasadas. Efraín pagó la luz justo un día antes de que la cortaran. Pagó un mes de renta, calmando temporalmente al casero. Pudo comprar las medicinas de don Miguel que estaban atrasadas. La situación no era holgada, pero había pasado de desesperada a manejable. Y Efraín sabía en su corazón que no era coincidencia. Una madrugada de finales de enero, una mujer que Efraín no reconoció lo esperaba afuera de la panadería cuando terminó su turno. Era joven, tal vez de unos 25 años, vestida con ropa sencilla, pero limpia. «¿Es usted Efraín?», preguntó con voz tímida. Efraín asintió, confundido.
Sí, ¿la conozco? La mujer sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Hace 2 semanas usted me dio pan en el refugio donde estaba quedándome con mi hijo. Yo soy maestra, pero perdí mi trabajo y mi casa. Gracias a gente como usted, pude aguantar hasta encontrar un trabajo nuevo. Ahora trabajo en una escuela comunitaria en la colonia San Miguel. Efraín se sintió incómodo con la gratitud. No hice nada especial, solo compartí lo que me sobró. La mujer negó con la cabeza. Hizo más de lo que cree, y por eso quiero preguntarle algo. La escuela donde trabajo da desayunos a niños de familias muy pobres. Necesitamos pan simple y económico. ¿Podría su panadería proveer? No podemos pagar mucho, pero sería un contrato estable. Efraín pensó rápidamente. Don Ramiro probablemente aceptaría un contrato así si los números funcionaban, aunque el margen de ganancia fuera pequeño. Déjeme hablar con mi jefe. Creo que podemos hacer algo. La mujer le dio los detalles de contacto de la directora de la escuela y se despidió con un abrazo que sorprendió a Efraín. Al día siguiente, Efraín habló con don Ramiro sobre la oportunidad. Don Ramiro hizo números y aunque la ganancia sería mínima, aceptó. Es buen negocio construir relaciones con instituciones, dijo pragmáticamente. Y además, alimentar niños es noble. Firmaron un contrato pequeño para proveer pan simple 3 veces por semana a la escuela comunitaria. Ese contrato con la escuela comunitaria abrió una puerta inesperada. Otras escuelas y comedores comunitarios de la zona se enteraron y comenzaron a preguntar si San José podía proveerles también. Don Ramiro, viendo la oportunidad, decidió expandirse modestamente en ese nicho de mercado. Con más contratos llegó más trabajo, y don Ramiro necesitó contratar a otro panadero nocturno para cubrir la demanda. Efraín, por su experiencia y dedicación, fue promovido a supervisor de turno nocturno, que vino con un aumento salarial modesto, pero significativo para su situación. Por primera vez en meses, Efraín pudo pagar todas las facturas a tiempo, en lugar de rotar pagos parciales. Pudo comprar comida real para su casa sin tener que sacrificar las medicinas de don Miguel. La despensa ya no estaba vacía y el miedo constante que había gobernado su corazón comenzó a retroceder. Lucía notó el cambio no solo en las finanzas, sino en el espíritu de su esposo. Efraín volvía del trabajo cansado físicamente, pero con una paz en los ojos que había estado ausente durante meses. Una mañana ella le preguntó directamente, ¿qué cambió? Efraín le contó todo, sobre el pan que había compartido con el refugio, sobre la decisión de dar cuando ellos mismos apenas tenían, sobre cómo esa semilla sembrada en fe había germinado en formas que nunca anticipó. Lucía lloró y abrazó a su esposo. Siempre supe que eras un buen hombre, le dijo, pero ahora veo que eres un hombre de Dios. Pero justo cuando parecía que las cosas finalmente se estabilizaban, llegó una prueba inesperada. Era mediados de febrero cuando don Miguel sufrió una complicación médica seria. Una infección en una úlcera de pie diabético que había estado tratando en casa empeoró dramáticamente y requirió hospitalización de emergencia. Los gastos médicos fueron devastadores. Aunque el hospital público no cobraba por la atención básica, los medicamentos especiales que don Miguel necesitaba no estaban cubiertos. Los antibióticos, de última generación que podían salvar su pie de la amputación, costaban más de 10,000 pesos y necesitarían al menos 2 rondas de tratamiento. Efraín vio cómo todo el progreso financiero que había logrado en las últimas semanas amenazaba con evaporarse. Tenía que elegir entre pagar los medicamentos de su suegro o volver a caer en atrasos con renta y servicios. Era como estar de vuelta en el abismo que pensaba haber dejado atrás. Una noche, sentado en la sala de espera del hospital mientras Lucía estaba con su padre, Efraín sintió la tentación de renegar. Hice lo correcto, pensó amargamente. Compartí cuando no tenía nada. Confié en ti. ¿Y para qué? ¿Para volver a estar quebrado? Pero entonces vio algo que cambió su perspectiva. Una madre joven con un niño pequeño que claramente estaba muy enfermo, llorando silenciosamente en una esquina porque no tenía dinero ni para los medicamentos básicos. Efraín se acercó y le preguntó qué necesitaba. Con lo poco que tenía en su bolsillo, le dio 200 pesos.
No es mucho, le dijo, pero espero que ayude. La madre lo miró como si le hubiera dado 1.000.000. Esos 200 pesos eran exactamente lo que le faltaba para comprar el primer día de antibióticos de su hijo. Dios lo bendiga, dijo entre sollozos. Y en ese momento, Efraín entendió algo. No se trataba de acumular para protegerse. Se trataba de seguir siendo fiel, incluso cuando dolía. 2 días después, algo completamente inesperado sucedió. Don Ramiro llegó a la panadería con una expresión extraña que Efraín no pudo descifrar. «Efraín, necesito hablar contigo», dijo con tono serio. El corazón de Efraín se hundió. ¿Lo iban a despedir? ¿Había hecho algo mal? «He estado observándote estos últimos meses», comenzó don Ramiro. «He visto cómo trabajas, cómo tratas el pan con respeto, cómo nunca te quejas aunque sé que has estado pasando por momentos difíciles. He visto cómo compartes con los necesitados, incluso cuando tú mismo apenas tienes. Y he decidido hacer algo». Don Ramiro sacó un folder de su maletín. «Hay un concurso municipal de panaderos que se realiza cada año en Puebla. Es prestigioso, participan los mejores panaderos de toda la región. El ganador recibe reconocimiento, exposición en medios y un premio en efectivo de 50,000 pesos». Efraín parpadeó, confundido sobre a dónde iba esto. Don Ramiro continuó: «Quiero inscribirte, Efraín. Creo que tu pan es tan bueno como el de cualquiera, mejor que muchos. Mereces que tu talento sea visto. ¿Participarías?» Efraín sintió pánico inmediato. «Don Ramiro, yo nunca he competido en nada. No soy ese tipo de panadero. Solo sé hacer pan simple, honesto. No sé hacer cosas elegantes o decoradas». Don Ramiro sonrió. «Exactamente. Ese es tu poder. Tu pan tiene alma, tiene historia. Confía en mí». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El concurso tenía 3 categorías: pan dulce, pan salado y pan tradicional mexicano. Efraín decidió enfocarse en lo que mejor conocía: las recetas que su abuelo le había enseñado, pan simple pero perfecto en técnica y sabor. El día del concurso, Efraín llegó al centro de convenciones donde se realizaba el evento, sintiendo que no pertenecía. Había panaderos con uniformes elegantes, equipos profesionales, ingredientes importados. Él tenía su delantal manchado habitual, sus manos trabajadoras y las recetas de su abuelo en la memoria. La competencia duró todo el día. Efraín preparó 3 tipos de pan: conchas tradicionales para la categoría dulce, bolillos perfectos para la salada y pan de muerto, aunque no era temporada, para la tradicional, porque era lo que mejor sabía hacer. Trabajó con la misma concentración silenciosa que usaba en sus turnos nocturnos, bloqueando los nervios y enfocándose solo en el pan. Cuando llegó el momento de la evaluación, los jueces probaron cada pan en silencio. Efraín vio sus expresiones neutras y asumió que había fallado. Pero entonces, uno de los jueces, un chef reconocido de la Ciudad de México, habló: «Este pan tiene algo que los otros no tienen. Tiene alma. Puedes sentir que fue hecho con amor, con respeto por el oficio. La técnica es impecable, pero más allá de eso, este pan cuenta una historia». Cuando anunciaron los ganadores esa tarde, Efraín apenas podía respirar. 3er lugar en dulce, 2º lugar en salado y 1er lugar en tradicional. Pero luego vino el anuncio del gran premio, el panadero del año, Efraín Salgado. Efraín se quedó paralizado. Lucía, que había venido a apoyarlo, gritó de alegría. Don Ramiro aplaudía con lágrimas en los ojos. Efraín subió al escenario como en un sueño. Recibió el trofeo y el cheque de 50,000 pesos, y cuando le pidieron que dijera algo, solo pudo susurrar: «Gracias a Dios. Todo es gracias a Dios». Los 50,000 pesos eran más dinero del que Efraín había tenido en sus manos en toda su vida. Su primer instinto fue pagar todas las deudas, comprar los medicamentos de don Miguel, guardar el resto para emergencias. Pero esa noche, orando frente a la imagen del Sagrado Corazón, sintió una dirección diferente. Este dinero no es para esconder, sintió en su espíritu. Es semilla para sembrar. Efraín compartió con Lucía una idea que había estado germinando: usar el premio para comenzar su propia panadería pequeña, un lugar donde pudiera no solo hacer pan, sino crear oportunidades para otros.
Con los 50,000 pesos como base, Efraín hizo números cuidadosos. Encontró un local pequeño en su propio barrio que se alquilaba a precio razonable. Era modesto, apenas más grande que la sala de su casa, pero tenía lo esencial: espacio para un horno, área de trabajo, pequeño mostrador. Invirtió en equipo básico pero de calidad, un horno usado pero funcional, mesas de trabajo, estantes. No compró nada lujoso, solo lo necesario para producir buen pan. Con el resto del dinero, compró ingredientes iniciales y pagó 3 meses de renta adelantada para tener colchón mientras establecía el negocio. Panadería. Salgado abrió sus puertas un lunes de marzo. Al principio era solo Efraín trabajando solo, horneando de madrugada y vendiendo directamente al público por la mañana. El pan era simple pero excepcional. Las mismas recetas que habían ganado el concurso, hechas con la misma dedicación. Los primeros clientes fueron vecinos curiosos, pero el pan hablaba por sí mismo. Los clientes regresaban y traían amigos. La voz se corrió. El pan de Efraín es como el de antes, como el que hacían nuestras abuelas. En 2 semanas tenía fila de clientes cada mañana. Los medios locales que habían cubierto el concurso se enteraron de que el ganador había abierto su propia panadería. Vinieron a hacer reportajes. La historia resonaba: panadero humilde que trabajaba de noche, que compartía con los pobres, que ganó un concurso contra competidores más establecidos y usó el premio para crear su propio negocio. Los reportajes generaron más clientes. Restaurantes y cafeterías comenzaron a pedir su pan. Las escuelas comunitarias que antes compraban a San José, ahora compraban directamente a Efraín. En 3 meses, Efraín tuvo que contratar a su primer empleado. En 6 meses, eran 3 empleados. La panadería creció orgánicamente, pero constantemente. Efraín nunca perdió su enfoque en calidad sobre cantidad, en servicio sobre ganancias. Pagaba a sus empleados salarios justos, les enseñaba el oficio con paciencia, trataba a cada cliente con respeto genuino. Un año después de abrir, Panadería Salgado era una institución del barrio. Pero luego vino una oportunidad más grande, un concurso nacional de panadería en la Ciudad de México. Efraín dudó, recordando sus nervios del primer concurso, pero Lucía lo animó. Dios te ha llevado hasta aquí. Confía en el proceso. Efraín participó y ganó 3er lugar nacional en pan tradicional. Ese reconocimiento puso su nombre en el mapa a nivel nacional. Chefs reconocidos comenzaron a visitar su panadería modesta en Puebla. Revistas gastronómicas escribieron artículos. Programas de televisión lo invitaron. Con el tiempo, Efraín Salgado se convirtió en referencia cuando se hablaba de pan artesanal mexicano. No por hacer cosas extravagantes o de moda, sino por preservar y perfeccionar lo tradicional, lo auténtico. Abrió una segunda ubicación, luego una tercera. Cada panadería mantenía los mismos estándares: calidad excepcional, precios justos, servicio con corazón. Económicamente, Efraín prosperó más allá de lo que jamás imaginó. No se hizo millonario de la noche a la mañana, pero construyó un negocio sólido y creciente que le daba no solo para vivir dignamente, sino para ahorrar, invertir y dar generosamente. Pagó todos los tratamientos médicos de don Miguel, quien eventualmente se recuperó lo suficiente para sentarse en la panadería y contar historias a los clientes. Compró una casa modesta, pero cómoda para su familia. Pudo darle a Lucía la seguridad que ella merecía después de años de sacrificio. Pero lo que más llenaba el corazón de Efraín no era el dinero. Era ver a jóvenes del barrio aprendiendo el oficio en sus panaderías. Era saber que estaba creando empleos dignos. Era poder donar pan a escuelas y refugios sin que afectara sus finanzas. La prosperidad no era el objetivo. Era el medio para bendecir a otros. Con la estabilidad financiera asegurada, Efraín comenzó a pensar estratégicamente en cómo multiplicar el impacto que había experimentado. No quería solo tener un negocio exitoso, quería crear un legado que transformara vidas como la suya había sido transformada. Estableció un programa de aprendices en sus panaderías. Jóvenes de familias de bajos recursos podían aplicar para aprender el oficio de panadero sin costo. Efraín les enseñaba no solo técnicas, sino también valores: integridad,
excelencia, servicio. Los mejores graduados del programa recibían ofertas de empleo permanente. Creó alianzas con organizaciones comunitarias para proveer pan subsidiado a precios accesibles para familias necesitadas. No era caridad directa, sino comercio justo. Las familias pagaban lo que podían, dignificando tanto al que daba como al que recibía. Cada panadería que abría tenía una política. El 10% de la producción diaria se donaba a escuelas, asilos, refugios. Era un diezmo en especie, una forma tangible de devolver bendiciones. Los empleados conocían esta política y se sentían orgullosos de ser parte de algo más grande que solo un negocio. Efraín también comenzó a dar talleres gratuitos de panadería en 1900 centros comunitarios. No solo enseñaba a hacer pan, sino que compartía su testimonio. Cómo había pasado de trabajar turnos nocturnos apenas sobreviviendo a construir un negocio próspero. El secreto no es acumular, les decía. El secreto es sembrar con fe. Las historias de transformación comenzaron a multiplicarse. Un exconvicto que nadie quería contratar aprendió panadería en el programa de Efraín, demostró su valía y ahora era gerente de una de las sucursales. Una madre soltera que estaba en 1907. El refugio donde Efraín había compartido pan años atrás, ahora trabajaba como cajera y estudiaba contabilidad por las noches con apoyo de la empresa. Efraín nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando el refugio improvisado donde había compartido pan esa primera vez, aunque ahora lo hacía con cantidades más grandes y regularidad establecida. Algunos de los que había ayudado en sus peores momentos ahora eran sus empleados, sus amigos, parte de su familia extendida. Creó un fondo de emergencia dentro de la empresa para empleados que enfrentaran crisis, enfermedad, accidentes, emergencias familiares. Nadie debería pasar por lo que yo pasé sintiendo que está solo, decía. El fondo no era préstamo sino apoyo directo, basado en confianza y dignidad humana. La influencia de Efraín comenzó a extenderse más allá de Puebla. Otros panaderos pequeños lo buscaban para consejo. Él compartía generosamente, sin temor a la competencia. Hay suficiente para todos, decía. Cuando uno prospera con integridad, levanta a toda la industria. Años después de aquella madrugada de enero, cuando oró con las manos vacías en el piso de la panadería, Efraín Salgado se sentó al amanecer frente al horno de su primera panadería. Aunque ahora tenía varias sucursales, este lugar seguía siendo especial, su recordatorio de dónde había comenzado todo. Miraba sus manos, esas mismas manos que una vez estuvieron vacías y desesperadas. Ahora estaban cansadas de trabajo honesto, marcadas por años de amasar masa, pero llenas de propósito. Entendió una verdad que marcó su historia para siempre. Dios no multiplica cuando guardamos por miedo. Dios multiplica cuando entregamos con fe. Y lo poco, en sus manos, siempre puede convertirse en abundancia que desborda y bendice a generaciones. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.